El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogando: Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Jesús le contestó: voy yo a curar. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy quien para que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve y va, al otro: ven y viene, a mi criado: haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los ciudadanos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y al centurión le dijo: vuelve a casa, que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, encontró a la suegra en cama con fiebre. La cogió de la mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servir. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él, con su palabra, expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Mis queridos hermanos, en la reflexión que hacemos hoy del Evangelio de San Mateo, se nos presentan ante todo dos milagros. Uno de ellos, el más relevante, el de este siervo del centurión. Siempre los milagros en la Sagrada Escritura, ante todo, quieren mostrarnos el gran poder de Dios. Pero hay algo también muy importante que se nos invita a cada uno de nosotros en nuestra reflexión y en nuestro crecimiento espiritual, como lo es el tema de la fe. Si nosotros nos damos cuenta, en todos los milagros que hace Jesús hay una respuesta de fe. La fe juega un papel muy importante en la curación de muchos enfermos y en los milagros de Jesús. Esa fe, claro que sí, como don de Dios, pero también esa fe como la disposición de la persona para recibir la gracia de Dios. Miren tan bonito como hoy este texto y este milagro del siervo del centurión nos lo deja ver, ¿no? Primero vemos a un centurión preocupado por su siervo, algo que de pronto en el contexto y en la época de Jesús, y más en un soldado romano, pues era algo no normal, ¿sí? Que un soldado, que un centurión se compadeciera de uno de sus sirvientes. De por sí eran esclavos, no importaban para nada. Pero este centurión, desde esta acción, deja ver lo que hay en su corazón. Y recordemos que eso para Jesús es muy importante. Lo que hay en el corazón, lo que hay en la vida interior. Eso es fundamental. Y por eso se nos pide en nuestra vida de fe revisar nuestras acciones desde el corazón. No apariencias, no mostrar, sino desde dentro. ¿Qué hay allí? Porque allí es donde parten, miren, este centurión, en ese gesto de preocuparse por su siervo, manifiesta un amor muy grande. Y manifiesta, por ejemplo, ese gran mandamiento que acompaña el amar a Dios sobre todas las cosas, y es amar al prójimo como a sí mismo. Hay una compasión por su sirviente, que lo podía rechazar, botar y listo, pero se preocupa. Dice, está en cama y sufre mucho, necesita ayuda. Y es el centurión mismo que se acerca a Jesús para pedirle que le ayude. Y es la humildad también de este hombre
que siendo centurión pudiese actuar de otra manera, pero actúa con humildad. Y viene como la parte más hermosa de este milagro, porque es la manifestación, es la expresión de este centurión, cuando el Señor le dice, voy yo a curarlo, pero este centurión dice, no soy digno de que vengas a mi casa, no soy quien para que entres bajo mi techo. Pero miren lo que reconoce el centurión, la autoridad y el poder de Jesús. Miren esto tan bonito que en nuestra vida y en nuestro camino de fe debemos tener muy presentes a la hora de acercarnos a Dios. No somos nosotros los primeros, es Dios quien ha tomado la iniciativa, es Él quien se acerca a nuestra vida. Y mire que el centurión le dice, yo reconozco tu grandeza, reconozco tu poder, porque así como yo tengo soldados a mis órdenes y les digo a uno va y viene, a mi criado hace esto y lo hace, yo sé que tú también tienes un poder grande. Y es el reconocimiento de este centurión de la gracia de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Él reconoce al Mesías, Él reconoce a aquel que le puede ayudar, aquel en quien puede entregar a su siervo en las manos de aquel que tiene el poder de absolutamente todo. Y por eso el Señor Jesús dice, no he encontrado en Israel a nadie con tanta fe. Una fe marcada por la humildad y una fe marcada por el reconocimiento de la grandeza y el poder de Cristo. Y por eso el Señor Jesús le dice, vuelve a casa, que se cumpla lo que has creído, es decir, que se cumpla lo que tú has pedido. ¿Por qué? Por tu fe, por tu humildad y por reconocer esa grandeza de Dios. Mis queridos hermanos, que todos los días de nuestra vida sea una oportunidad para alimentar nuestra fe, una fe que nace desde dentro, una fe que nace del corazón, una fe que reconoce la grandeza de Dios en nuestra vida, una fe que nos ayuda a donarnos y entregarnos a Dios. Y vemos cómo el Señor Jesús, pues en este evangelio que nos relata San Mateo, pues lo que sigue haciendo Él es precisamente eso, seguir curando, seguir quitando de la vida de las personas aquello que los hace sufrir y que los lleva hacia la muerte. Y uno de esos claros ejemplos pues está en este segundo milagro de la suegra de Pedro. En la época de Jesús la fiebre pues era un signo de muerte. Hoy en día para nosotros pues es muy normal, ¿no? La fiebre es, miramos que es infección, atacamos esa infección y ya. Pero en la época de Jesús no se sabía muchas veces de dónde provenía la fiebre. Por lo tanto, muchas de las personas que tenían fiebre terminaban muriendo por la infección que tenían. Y la fiebre representaba ese signo de muerte. Pero ¿qué Cristo qué viene a hacer en nuestra vida? A limpiarnos de todo aquello que nos conduce hacia la muerte. Y una de las grandes cosas que nos lleva a la muerte, pues es el pecado, que causa miseria y destrucción en nuestra vida. Pero Cristo viene en ayuda nuestra. Cristo toma la iniciativa de llegar a nuestra vida. Y qué importante es que nosotros estemos dispuestos para recibirlo, para entregarnos, para donarnos en humildad, en sencillez a Él y reconocer que Él lo puede absolutamente todo. Él lo puede. Si colocamos nuestra vida en las manos de Cristo, Él puede hacer las cosas que nos convienen para nuestro bienestar y para nuestro crecimiento. Pues mis queridos hermanos, pidámosle en este día al Señor nos conceda la gracia de fortalecer nuestra fe cada día, de saber entregar nuestra vida en sus manos y de confiar en Él. Que la Santísima Virgen María, como todos los sábados la recordamos, celebramos su memoria, también nos ayude a fortalecer nuestra fe y nos ayude a aceptar la voluntad de Dios como ella la aceptó, como una sierva, como una esclava. Que de la misma manera nosotros también cultivemos esto en nuestro corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.